Bienvenidos a un nuevo programa de Educando con Fe y Razón. Hola, hola, ¿cómo están, chicas? Otra vez aquí en los directos de Católicas Virtuosas. Y bueno, hoy tengo una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema muy actual, ¿no? Y que interesa muchísimo, ¿no? Tanto para nosotros como para también, pues, las madres que tienen hijos, adolescentes, ¿no? Y pues como es la ideología de género, ¿no? Que hoy en día se está intentando insertar con mucha fuerza en la sociedad, ¿no? Va a encontrar en nuestros principios cristianos. Entonces vamos a invitar a Alicia Beatriz y aquí estamos. Hola, Hola Alicia, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Ahora sí, ya Muy bien. toda una profesional en esto de los directos. Muy bien. Sí. Muy bien, estaba presentando un poquito aquí de qué va a tratar el tema. Voy a hablar un poquito, bueno, si quieres mandas unos saluditos ahí y luego hacemos una oración, una pequeña oración a San Miguel Arcángel y luego ya nos metemos de lleno en el tema, ¿vale? Muy bien. Vale. Bien, pues como ya os había dicho en el afiche, bueno, ella es Alicia Beatriz, pero le gusta que le digan Beatriz, entonces le voy a llamar a Beatriz en todo el directo. Pues Beatriz, pues es una madre de familia, una laica como muchas de vosotras que nos siguen. Tiene 6 hijos, o sea que tiene mucho mérito eso hoy en día, ¿eh? ¿Vale? Pero aparte también, para que podáis ver que de alguna manera la maternidad no está peleada ni separada de lo que llamaríamos la formación teológica, ¿vale? Ella tiene una buena formación, tiene sus estudios en teología, pues está cursando el grado en ciencias religiosas, a la vez también tiene un máster en ciencias de la familia, ¿no? Muy importante hoy en día, sobre todo estas materias, ¿no? Y también tiene su profesión, fíjense, menudo currículum que se dedica pues a la enseñanza de religión, también tan necesario en estos tiempos que muchos quieren quitar esa asignatura y pues no vamos a dejarlo, ¿no? Aunque sean las mujeres, las mamás nos vamos a poner a enseñar también. Muy bien, entonces pues Beatriz, unas palabras aquí para nuestras seguidoras. Bueno, buenas noches para los que nos siguen desde España y buenas tardes para los que nos siguen desde el otro lado. Y estoy encantada, es un honor que me haya invitado Yasmín. Y bueno, estoy a vuestra disposición. Espero que las palabras que pueda decir en este breve espacio de tiempo, pues que puedan ayudaros a solventar algunas dudas que me ha comentado Yasmín, que bueno, que es un tema que surgen muchas dudas, un tema que está ahí presente, queramos o no. Y intentaré no alargarme, que yo tiendo a enrollarme mucho, para dejar un poquito de tiempo después, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y bueno, pues encantada de estar con vosotros. Vale, muy bien. Entonces hacemos una oración para que todo el directo salga perfectamente y además porque justamente esta oración es para ir contra pues todas esas acechanzas del demonio, ¿no? Y esas ideologías que hoy en día se nos quiere imponer en nuestra realidad. Muy bien, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces, pues ya entrando en sí en el tema, fíjense que les cuento un poquito de manera de introducción. Yo a todas las invitadas considero que ahora que estamos en estos tiempos pues de pandemia y que de alguna manera se nos ha empujado pues a evangelizar con más fuerza en las redes porque no lo podemos hacer ya quizá de manera presencial,
pues yo pienso que el Señor me ha puesto a algunas de estas invitadas, de las que he invitado también a través de la internet, ¿no? Y me ha interesado ya sea su testimonio o pues los temas formativos que ellos pues suelen impartir, ¿no? Y en el caso pues de Beatriz, recuerdo haber leído un informe, no voy a decir de qué, pero un informe que me impresionó muchísimo debido a la ortodoxia y sobre todo a la valentía y a la fe que ella de alguna manera demostraba en cada una de esas líneas, ¿no? Y entonces luego ya averigué un poquito a qué se dedicaba y pues a todas estas cosas, ¿no? A hablar pues de temas formativos en teología y estas cosas, ¿no? Y pues me animé a invitarle más que todo en el tema de ideología de género, ya que además de eso tiene escrito un libro del cual nos hablará también en el final de todo, que es muy interesante. Muy bien, entonces, bien, queremos saber todas en general, yo también, porque a veces lo sabemos así de manera teórica, tú tienes un poco más de experiencia, has llevado también ya un poco a la práctica, o sea, me refiero a que has impartido algunas conferencias sobre esto, has tenido, y aparte siendo mamá, a diferencia de yo que aún todavía no soy, pues puedes percibir esta realidad de una manera más cercana, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la ideología de género y cómo es que ha llegado ahora? Porque antes de esa frase, esas palabras no se escuchaba. Muy bien. Vale. Bueno, a ver. La ideología de género, bueno, algunos piensan que va como de homosexuales y transexuales, ¿no? Pero yo la defino como un pulpo que tiene una cabeza y tiene patas y tiene que ver, pues, muchas realidades que vemos hoy en día que quizá no se relacionen con la ideología de género, como puede ser el aborto, la eutanasia, el feminismo radical, tienen que ver también con la ideología de género. Entonces, a ver, esto está dirigido hacia un objetivo. Ahora con la pandemia se oye mucho del nuevo orden mundial. Pues la ideología de género forma parte de, es una herramienta para llevarnos a este nuevo orden mundial. Y bueno, pues esto no ha surgido ahora, viene de mucho tiempo atrás. Es un pensamiento dictatorial que se ha formado alrededor de lo que es el término género. Esto viene a decir que bueno, lo que es nuestra biología, nuestro sexo biológico, no es relevante, no lo niegan, pero no es significativo para que te definas tú como cuál es tu identidad sexual. Porque puedes elegirla en base a tu sexo que sientas que eres. Igual que en la lengua castellana, por ejemplo, lo que es el término mesa, para hacer un análisis morfosintáctico, pues se ha decidido por consenso que es femenino, género femenino. Pues el género relacionado con el sexo también se considera una construcción social que se ha construido, por lo tanto, eres moldeable, eres un ser neutro que puedes elegir a la carta, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es romper pues con la antropología del ser humano, rompe de raíz la identidad y, claro, despoja a las personas de su sentido, porque si tú mismo no te identificas con la identidad tiene que estar relacionada de manera armónica por lo que es la identidad psicológica, la social y la biológica. Si alguna está coja es porque hay algún problema, tienen que ser las tres a la par, ¿no? Bueno, entonces se ha creado lo que es la ideología del género, de ahí se habla de la diversidad, el respeto, la tolerancia, la igualdad. Utilizan un lenguaje sutil, un lenguaje disfrazado, palabras que significan una cosa pero son otras totalmente distintas, por eso se va introduciendo y no nos vamos percatando. Pues cuando hablan de igualdad, en realidad no solo hablan de que la mujer es totalmente igual al hombre, no solo en derechos, sino en también lo que es biológicamente debe ser igual. Hablan de la igualdad de las relaciones homosexuales, de las heterosexuales,
como si fuese exactamente igual. La tolerancia, en realidad solo toleran su pensamiento, los demás pues son censurados, atacados, discriminados. En fin, hay un sinfín de géneros, ¿no?, que podemos encontrar. Bueno, a la carta es la imaginación al poder, al fin y al cabo. Entonces, la intención es despojar al hombre de su identidad, desarraigarlo, romperlo desde dentro y así que su vida vaya encaminada a la búsqueda del bienestar y del placer, porque se fomentan las relaciones sexuales libres, pues independientemente de con quién sea, el sexo que sea, y bueno, y se quiere destruir lo que es la relación entre el varón y la mujer. Se quiere destruir la familia, porque la familia además es el lugar donde las personas se nos enseñan por lo más fundamental de la vida, en los valores, en los principios y lo que aporta la mujer y el hombre al niño es imprescindible para su desarrollo armonioso, para que madure bien, ¿no? Para que luego sea un adulto pues maduro, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, esto provoca que al romperse la familia, pues provoca que el ser humano está a merced de lo que le llega, no tiene unas bases sólidas y se va dejando llevar por estos nuevos estilos de vida. Y bueno, pues yo también pienso que quiere destruir el cristianismo, la ideología de género. Pensemos que es una herramienta para introducir un pensamiento en la sociedad. Y los cristianos pues tenemos esos valores, esas virtudes y esos principios fundamentales y ese discernimiento del Espíritu Santo que nos ayuda a contrarrestar y a rechazar todas estas ideologías porque son mentira y enseguida nos percatamos. Porque nosotros sabemos dónde está la verdad y sabemos la verdad del ser humano y de la belleza del amor. Por lo tanto, la ideología de género ataca al cristianismo. De hecho, estamos viendo, ¿no?, la cristianofobia que hay. Y bueno, como he dicho, es un pulpo. Pues arriba del todo, quienes está la masonería también, ¿no?, que es la que desde hace muchísimo tiempo ha ido gestando, ha ido preparando a la sociedad sutilmente para que se introduzcan todas estas ideas sin que se acepten, sin que las personas se den cuenta. Objetivo, pues controlar al ser humano para que puedan aceptar pues todo lo que ellos quieren introducir en la sociedad mediante leyes dictatoriales y controlar al ser humano. Quieren controlar al mundo, al fin y al cabo, que es el nuevo orden mundial, es esto, ¿no? Un control de un único gobierno, ¿no?, que sean unas élites que lo controlen. Y el hombre, cuanto más desarraigado esté, cuanto más debilitado moralmente esté y cuanto más esté esclavo de la búsqueda del bienestar y del placer y entretenido en todo lo que nos entretienen, pues al fin y al cabo se va a dejar arrastrar por estas ideas y va a caer pues como un rebaño de ovejas que se dejan llevar al son, ¿no?, de lo que toquen otros. Y bueno, en definitiva, la ideología de género lo que pretende es disminuir la población mundial, porque ya lo veremos ahora cómo es algo que es una constante y está ya cristalizándose y viéndose en la sociedad como ciertamente está disminuyendo el número de hijos, ¿no?, en nacimientos, y así cuanto menos hijos, mejor se controla. Cuanto menos personas hay en el mundo, mejor se controla. Hay una frase, un párrafo, lo voy a comentar para que veamos cómo esto se puede entender lo que persigue el género. En una reunión que hubo en la India en el 92 de unos expertos en planificación de salud y bienestar familiar, decía, para ser efectivos a largo plazo, los programas de planificación familiar deben de buscar reducir no solo la fertilidad,
dentro de los roles de género existentes, sino más bien cambiar los roles de género, que es lo que ha hecho la ideología de género, cambiar los roles de género para reducir la fertilidad. Y eso está documentado y en muchos documentos podemos encontrarlo. Y bueno, esto es un poco lo que es la ideología de género. ¿Cómo ha llegado hasta nuestros días? Me has preguntado también, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? que haya llegado? Bueno, pues se ha ido introduciendo pues, por medio de la Internet, la televisión, programaciones, Hollywood, por medio de la cultura. Se iban poniendo poco a poco una serie de personajes, de ideas en la publicidad y al captarlo pues lo vamos normalizando y aceptando. Se ha introducido en la educación, en la política, está en todas las esferas, así que no nos libramos nadie. Bueno, se puede decir que la revolución sexual de finales de la década de los 60 del siglo pasado fue un momento importante porque asentó las bases sociales y culturales para lo que sería la ideología del género. Los jóvenes fueron adoctrinados, fueron adoctrinados en las ideas del marxismo, pero el marxismo ya era un marxismo cultural, ya no era el proletariado que luchaba contra la clase superior, sino que era una lucha reivindicando unos nuevos derechos. Se fueron introduciendo las ideas del aborto, de la métodos anticonceptivos, el divorcio, todo eso que antes no existía tanto, ¿no? En la sociedad, ya empezaron a reivindicarlo. El sexo libre, el amor libre, todos estos movimientos que había, todo mezclado con lo que es el relativismo, el individualismo, el hedonismo, que es la búsqueda del placer, pues esto hace una bomba, ¿no? Y lleva al sexo libre, la búsqueda del placer, las relaciones, ya no tiene nada que ver lo que es que sea una relación dentro de un compromiso, se separa la relación sexual de la procreación, de tener hijos, en fin, todas estas ideas pues fueron calando en estos jóvenes. Perdón, es que los maestros tenemos la garganta siempre muy mal. Entonces, también lo que son las feministas de la tercera ola, muy distintas de lo que reivindicaban las primeras feministas, la igualdad con respecto a los hombres de poder votar, poder trabajar, poder recibir educación, todo esto pues conseguido y perfectamente entendible. La de la tercera ola o del género o feminismo radical, como queramos llamarlo, ellas ya lo que pedían era igualdad en sexo. Entonces ellas veían que estaban influenciadas por estas ideas marxistas y que el hombre era el que las tenía oprimidas por medio de la maternidad. ¿Vale? Entonces ellas empezaron a reivindicar esto, el aborto libre, despreciaban la maternidad, despreciaban la familia formada por hombre y mujer, decían que eso que ha sido, el género ha sido una construcción formada por el hombre machista, heteropatriarcal, que esto significa, ¿no?, que la relación heterosexual dominada por el patriarca, por el hombre, para dominar a la mujer. Bueno, pues tenemos muchas feministas de aquella época, un poco antes incluso de lo que es la revolución sexual, que fueron asentando las bases ideológicas. Alison Hager en el 42 decía, por ejemplo, que el verdadero feminismo radical sería que las mujeres, al igual que los hombres, no tuviesen que dar a luz. O tenemos, por ejemplo, la famosa Simone de Beauvoir, que escribió una obra en el 42, en el 49. Ella decía, el segundo sexo se llama, que su frase famosa de la mujer no nace, se hace, ella pensaba que el hombre siempre había sido un machista y desde la prehistoria incluso había tenido a la mujer explotada, porque resulta que el hombre se iba a trabajar, el hombre se iba a cazar y la mujer se quedaba en la cueva con los hijos. Entonces era una manera de explotarles, bastante fuera de la realidad, alejado, porque, hombre, de la mujer se quedaría en casa, en la cueva con los hijos, pero también recolectando con la agricultura y las hierbas y esto. Bueno, el caso es que ella
veía que el problema estaba en los hijos, porque no podía desarrollar su trabajo igual que los hombres. Eso en realidad es el pecado de la envidia, ¿no? Y de no aceptarse uno mismo como es. Y de ahí pues su idea de que el género es algo construido y que, bueno, y despreciaba al hombre, a la familia, a los hijos, incluso abandonó 3 hijos que tenía y era lesbiana. Bueno, un desastre de vida. Entonces, bueno, tenemos muchas feministas que no me puedo enrollar ahora mucho porque se va yendo el tiempo y todas reivindican esto, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que es que el género es algo impuesto y que hay que cambiar, de construir estas ideas machistas y construir pues una nueva sociedad en base a un género moldeable neutro. Es importante que se introdujeron, porque lo que es la revolución sexual no tuvo el éxito que ellos querían. Y fue clave para ellas introducirse en los congresos internacionales. Por ejemplo, en el 94, en el Cairo, el Congreso de Población y Desarrollo, ahí ya comenzaron a hablar de lo que es los métodos anticonceptivos, la educación a las mujeres, la sexualidad, la educación a las niñas, planificación familiar, todas estas ideas se les fueron introduciendo. Pero decisivo fue en el 95, un año después, en la cuarta conferencia de la mujer en Beijing, Pekín. Ahí ya introdujeron por primera vez el término género y todo lo que es los nuevos derechos del género, como puede ser el derecho del aborto, el derecho a poder autopercibirse con el género que uno sienta, el sexo que uno sienta, el derecho a poder cambiar de sexo si es un menor sin consentimiento del padre, derecho al placer sexual libre de los niños, etc. Y fue clave porque a partir de estas conferencias elaboradas, dirigidas por la ONU, se introdujeron en todos los países firmantes unas leyes del género, las leyes del género, que son las que actualmente tenemos prácticamente todo lo que es Europa occidental, ¿no? Entonces, sin haberse metido en la política y sin las ingentes cantidades de subvenciones económicas que reciben, pues están regados de dinero, no podría sostenerse la ideología de género, es todo mentira. No tiene sustento, no tiene un sostén científico, no, son pensamientos e ideas. Y bueno, pues también tenemos un documento que es la Carta de la Tierra en el año 2000. Ahí es como el decálogo de los estilos de vida que se tienen que introducir en la sociedad con la excusa de preservar el medio ambiente, que es la nueva religión, el ecologismo, y que nos lleva a lo mismo. La idea es que el hombre es el explotador, la idea marxista también de que el hombre explota a la madre naturaleza, que hay que salvarla, y que los recursos naturales se van a agotar, y que el hombre además consume mucho CO2, etcétera, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, lo que nos lleva es la idea que hay que reducir y no se pueden tener tantos hijos. O sea, yo tener 6 hijos es que soy una irresponsable, ¿cómo es posible, no? Es así, pues es así como piensan. Bueno, pues estas ideas se van introduciendo y lo del chiringuito del cambio climático y todo esto es otro rollo que lleva a lo mismo, ¿no? Y bueno, pues entonces metidos en la educación ya fue clave. En las universidades los futuros profesionales y a los maestros ya es adoctrinamiento para que vayan a los colegios ya realmente preparados para impartir la educación del género. Y lo que es a los niños, pues a los niños se les mete todas estas ideas, pues bien o por medio de efemérides, ¿no? Como puede ser el Día de la Mujer, el Día de la Violencia contra la Mujer o el Día de los Derechos del Niño, el Día del Orgullo Gay. Todo esto se van haciendo días que tienen que celebrarlo, se pierde todo el día con estas historias. Les hablan de los micromachismos. Claro, cuando tú le estás diciendo a los niños, desde infantil con cuentecitos, mamá, Juan tiene 2 papás, o le estás diciendo que pueden elegir ser el sexo que sientan, o que pueden elegir tener relaciones con su amigo, con su amiga, que da igual. Les hablan del Día de la Familia, por ejemplo, muchos colegios aquí han quitado el Día del Padre y de la Madre y ahora el Día de las Familias. Entonces les hablan, les hacen hacer dibujitos de familias de homosexuales, monoparentales. Todo esto nos lleva
a eso, a la destrucción de la familia natural y la relación del hombre y de la mujer. Bueno, y entonces esto más o menos es lo que tenemos hoy en día. Beatriz, creo que ya, bueno, metiéndonos un poco en la segunda pregunta, me parece que has mencionado un poco de la segunda pregunta, pero bueno, igual me corriges si es que me equivoco y de paso también aprovecho para preguntarte algo que me queda duda. Mira, ¿quiénes podrían ser considerados como los promotores o los autores de esta ideología, ¿no? Tú mencionaste un poquito a estas, bueno, estas autoras de ciertos libros, Sí. y también un poco algunos documentos, y también la masonería, por supuesto. No sé si ellos también se pueden considerar como promotores. Y también hay algo que tengo una duda. Se dice que la Organización de las Naciones Unidas tiene mucha relación también con la promoción de esta ideología. ¿Eso es un mito o es que realmente en los últimos años ya está siendo un poco un organismo a favor de todo esto? Entonces sería pues... Bueno, en realidad la ONU se hizo para implantar el nuevo orden mundial, porque la ONU, desde la ONU se dirigen, se controlan todo el resto de las naciones, ¿no?, que pertenecen a este organismo. Sí está destapándose ya mucho, se está viendo ya mucho por el pie que cojea, ¿no? A ver, yo he comentado un poco lo que es, cómo se ha introducido en la sociedad, pero representantes así es que tampoco, es que hay, son una serie de pensamientos filosóficos, sobre todo, que se han ido introduciendo en la sociedad. ¿Vale? Entonces, no sé, por citar a algunos, desde Descartes, en el siglo XVII, pienso, luego existo. Mi ser me lo da lo que yo siento. Exacto. O Rousseau, un siglo después, el naturalismo de Rousseau. El niño es igual que es un ser social igual que cualquier especie de la naturaleza. No sé, las ideas de el romanticismo. El romanticismo nos pone lo que son los sentimientos por encima de la razón. En los colegios se introduce mucho la educación emocional, no por casualidad. Se les habla mucho de las emociones, de los sentimientos. Es por esto, ¿no? Para que ellos luego vean normal que tienen que seguir sus instintos. De hecho, hay programas educativos donde aparece como los objetivos, de que ellos aprendan a dejarse llevar por sus deseos, sus instintos. Pues todos estos pensamientos a lo largo de los siglos, la teoría de Darwin, falsa, porque no hemos sido animales y de repente hemos sido ser humano con alma, con inteligencia, con capacidad de amar. Eso no ni está demostrado, es toda una falsedad, pues se le enseña a los niños. ¿Para qué? Pues para que ellos crean que realmente que son animales. Entonces es normal que te dejes llevar por tus impulsos sexuales, ¿no? Además, Darwin, con esta teoría, da pie a lo que es la eugenesia, porque él estaba muy influido por un amigo suyo que se llamaba Galton, que es el creador de la eugenesia. Bueno, ya me estoy liando, ya me voy por las ramas. Bueno, tenemos a Nietzsche, pensamiento de Nietzsche, o tenemos... en 1978 salió publicado un libro de ensayo de población, ¿no? Ensayo sobre el principio de la población, de Thomas Malthus. Él decía que a mayor crecimiento de la población, menos alimentos, menos recursos, iba a afectar a la economía. Entonces él proponía una serie de planificación familiar para reducir la natalidad y aparte de lo que ya naturalmente se podía conseguir reducir la natalidad por medio de las guerras y las epidemias, ya decía él. Bueno, pues actualmente tenemos el neomalthusianismo, la idea de reducir la población, ¿no? Controlando la natalidad de las personas. Tenemos a la feminista Margaret Sanger. Ella fue la creadora de las clínicas
Planned Parenthood. Ella era tremendamente racista y las primeras clínicas que abrieron allí en Estados Unidos eran para exterminar a los negros. Actualmente es la clínica abortiva mayor de todo el mundo. Bueno, pues son una serie de pensamientos, de pensadores que se fueron calando en la sociedad, y las feministas aquí tienen un papel clave, estas feministas de género, ¿no? Judith Butler, por ejemplo, decía que el sexo siempre fue género. Bueno, y tenemos Simone de Beauvoir, que lo he comentado. Y bueno, pues tenemos el informe Kissinger. Esto fue en el 1974. Estamos hablando de hace 36 años. Es mucho. Si no he contado mal, 36 años. Se hablaba de que había que convencer a las familias de que tuvieran menos hijos en este informe y que se tendría que hacer por medio de programas educativos. Para ello inventaron lo que eran unos organismos independientes que son las ONGs. Se inventaron con el fin de poder educar a las mujeres y a las familias para convencerlas que ellas mismas quisieran tener menos hijos. Pensemos que hace pues eso, 46 años el índice de natalidad estaba muy por encima que ahora. Lo mínimo eran 3 o 4 hijos. Hoy en día en España, por ejemplo, tenemos 1,2 hijos y esto se ha conseguido por medio de la educación. La idea era en principio en el tercer mundo y luego ya empezó lo que es aquí en Occidente, en Europa y en Latinoamérica está llegando, pero sobre todo lo que es en Europa. Entonces, lo que es los máximos dirigentes, podemos encontrar lo que te he comentado, desde la ONU se organizan conferencias mundiales de población, bueno, de las mujeres, conferencias medioambientales. Todas las conferencias que se organizan en la ONU tienen el mismo objetivo. De una manera o de otra es reducir la población mundial, introducir el aborto e introducir el género. Entonces, los estilos de vida del género, de los colectivos LGTBI, son estériles. Salvo algún que otro pareja homosexual que quiere adoptar, pero vamos, que no pueden tener hijos ellos mismos. No. Se introdujo el divorcio en la sociedad. Todo esto está planeado desde las logias masónicas y la ONU y los políticos de toda Europa y también más allá, hay masones. Está en todas las esferas políticas, culturales, en todos lados. Entonces, es difícil a veces darse cuenta, pero cuando vas tirando y vas investigando te vas dando cuenta que todo viene dirigido desde la ONU, vamos, que hay además testimonio de trabajadores que han estado allí y que lo aseguran cómo se introduce y que se puede ver perfectamente las ideas que introducen es el aborto y el género. Entonces no era un mito, bueno, pues, y estaba relacionado. No, de mito nada. No, y aparte ahora mismo también el Papa Francisco se ha manifestado por ello, ¿no? De que pues realmente no defiendan esos principios, ¿no? Totalmente. Sí. Muy bien. Y bueno, ahora ya metiéndonos un poco, conociendo ya un poco el origen de esta ideología, pues has podido, para escribir tu libro, que de eso también vamos a hablar, ¿has podido hacer alguna revisión un poco, vamos a decir, en el ámbito ya teológico, de qué ha dicho la Iglesia en cuanto se enteró de que pues, la promoción de estas ideologías en el mundo, si se ha manifestado por ello a los fieles, ¿no? A través de algún documento, no lo sé, auxiliar quizá, ¿no? Como normalmente pues se suele hacer, ¿no? En la Iglesia, o incluso si puedes dar alguna referencia en las Santas Escrituras o en el Magisterio de esto, de que quizá, pues no sé, se hacía una especie de profecía también para estos tiempos que venían, algo así. ¿De cuánto tiempo disponemos? ¿Cuánto tiempo queda para un poco organizarme?
podemos, lo que puedo hacer es responderme esta parte y en el siguiente directo hablamos ya de tu libro, ¿vale? Y ahí meto alguna pregunta. Estupendo. Vale. Bueno, entonces, a ver, la Biblia, en las Sagradas Escrituras, tiene referencias a lo que ataca la ideología de género. O sea, desde el Génesis, que vemos que Dios los creó varón y mujer, lo que es la sexualidad, el hacerse una sola carne, ser fecundos, todo esto viene en la Biblia, ¿no? También se habla incluso de cuando se confunde el mal por el bien, con las relaciones con el libertinaje, o estamos hablando de que en la Biblia tenemos, en cualquier texto, aparece lo que es la base del ser humano, del matrimonio. En el magisterio de la Iglesia, por supuesto, también. Pues desde el Vaticano II, con Gaudium et Spes, o tenemos de Pablo VI la Humane Vitae, imprescindible su lectura, que habla de los métodos anticonceptivos naturales que acepta la Iglesia, la paternidad responsable que es, pues el vínculo del hombre y la mujer, la fecundidad, la maternidad, la teología del cuerpo, que es de unas catequesis que hizo San Juan Pablo II desde el 79 al año 1984, creo, bueno, y hablan de la maravilla de la sexualidad, del amor esponsal. Bueno, que hay documentos que tenemos en el Magisterio de la Iglesia, como más recientemente Amoris Laetitia, del Papa Francisco. Podemos tomar el Catecismo de la Iglesia Católica y ahí tenemos todos estos temas. Documentos hay muchos. Expresamente de ideología de género, pues ya más bien lo que es a partir de Benedicto XVI, que es cuando ya más, pues esto era ya más visible, ¿no? Benedicto XVI sí se preocupó mucho de este asunto, con gran preocupación. Él hablaba de la ideología que el hombre se quiere poner por encima de Dios creador, porque en la ideología de género en realidad lo que es un pecado contra Dios como creador. Niegas que Dios te ha creado así, o sea, te creas tú porque tú eres Dios de tu vida. Y bueno, Benedicto XVI, él también hablaba de esto, ¿no? Del problema de querer suplantar a Dios, ponerse por encima de él. Hay cardenales o obispos que han hablado y han sido perseguidos también. Papa Francisco también ha comentado en alguna ocasión el peligro de estas ideologías totalizadoras, el peligro de lo que se le enseña a los niños en los colegios, que pueden ser niña o niño, que el Estado nunca puede ponerse por encima de lo que los padres quieran educar a sus hijos, que es subsidiario, pero no puede imponer unas ideas. Y bueno, hay un documento que es más reciente, del año pasado, del 2019, se llama Varón y Mujer los creó. Pues sirve para orientar a padres y educadores, para hacerles reflexionar sobre todo esto del género, en base a lo que la Iglesia Católica piensa, ¿no? Y bueno, que es verdad que faltan más voces dentro de la Iglesia que hablen de la ideología de género, porque hay mucho miedo. Pero bueno, poco a poco se van oyendo cada vez más personas. Muy bien.